Mi padre me cobró renta a los 15, robó 50 de pensión mientras yo pasaba hambre. Pero cuando mi madre lo descubrió, el juez lo destrozó, y ahora paga cada centavo que me robó. Tengo 17 años, trabajo medio tiempo en una tienda de conveniencia, y necesito contar esta historia porque lo que me pasó en los últimos años básicamente me destrozó pero también me salvó. Si eso tiene sentido. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mis padres se divorciaron. Yo tenía 9 años en ese momento, y honestamente no recuerdo mucho del proceso legal o de las peleas que seguramente tuvieron. Pero lo que sí recuerdo perfectamente es cuando el juez decidió que iba a vivir con mi papá. Mi mamá no peleó mucho por la custodia, o eso me dijeron después, y durante años pensé que simplemente no me quería lo suficiente como para luchar por mí, ya sabes, y eso me dolió más de lo que puedo explicar. Los primeros años con mi papá no fueron terribles, o al menos no tan malos como se pusieron después. Vivíamos en una casa pequeña, nada del otro mundo, y él trabajaba en construcción, así que a veces llegaba tarde y cansado. La cosa es que nunca fue muy bueno en lo de ser padre. Tipo, me daba comida y un techo, pero eso era básicamente todo. No hablábamos mucho, no hacíamos cosas juntos como ir al cine, o jugar videojuegos, o cualquier cosa que los padres normales hacen con sus hijos. Yo simplemente existía en esa casa, ¿me explico? Como si fuera un mueble más. Pero bueno, pensaba que era normal porque no tenía con qué comparar realmente. Cuando tenía como 13 años, las cosas empezaron a ponerse raras. Mi papá empezó a salir más, llegaba cada vez más tarde, y muchas veces ni siquiera había comida en la casa. Y cuando digo que no había comida, no exagero, literal abría el refrigerador y solo había condimentos y tal vez una cerveza vieja. Aprendí a hacer ramen de todas las formas posibles porque era lo único que mi papá compraba consistentemente, y hasta el día de hoy no puedo ni oler ramen sin sentir náuseas. Había días en los que iba a la escuela sin desayunar, pasaba todo el día con el estómago rugiendo y llegaba a casa para encontrar el refrigerador igual de vacío. Mis amigos a veces me compartían su almuerzo porque creo que se daban cuenta de que algo andaba mal, pero yo nunca les dije nada porque me daba vergüenza admitir que mi papá básicamente se había olvidado de que necesitaba comer. La situación con la comida se puso tan mal que cuando cumplí 15, decidí buscar trabajo. Mentí en mi solicitud de la tienda de conveniencia sobre mi experiencia previa, pero el gerente era un tipo relajado que creo que se compadeció de mí o algo así, porque me contrató para turnos después de la escuela y los fines de semana. El pago no era gran cosa, tipo salario mínimo, obvio, pero para mí era todo. Finalmente podía comprar comida, ropa cuando la necesitaba, útiles escolares sin tener que pedirle dinero a mi papá, que de todas formas nunca tenía o nunca me quería dar. Me sentí independiente por primera vez en mi vida. Y aunque estaba agotado todo el tiempo entre la escuela y el combrecida, trabajo, al menos ya no me iba a dormir con hambre. Y entonces, como 6 meses después de que empecé a trabajar, mi papá llegó un día a la casa con una mujer. No me avisó que venía alguien. No me dijo nada. Simplemente apareció con ella y dijo, «Ah, por cierto, Caleb, te presento a Ángela. Nos casamos el fin de semana pasado». Así, sin más. Me quedé ahí parado, en medio de la sala con mi uniforme de la tienda, todavía puesto porque acababa de llegar del trabajo, y lo único que pude decir fue algo como, «Oh. Ok, genial. Felicidades, supongo». Ángela me miró de arriba a abajo, con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que después entendí perfectamente. Era desprecio puro. Tenía como 35 años, creo, más joven que mi papá que andaba por los 42, y se veía de esas personas que siempre están juzgando a todos. ¿Sabes a qué me refiero? La cosa se puso verdaderamente horrible como 2 semanas después de que Ángela se mudó oficialmente. Yo llegué del trabajo, un jueves en la noche, tipo 9 p.m. porque había tenido turno largo, y ella estaba sentada en la mesa de la cocina esperándome. Mi papá estaba en la sala viendo televisión, y ni siquiera volteó cuando entré. Ángela me dijo, «Siéntate, tenemos que hablar». Y yo pensé que tal vez iba a decir algo sobre reglas de la casa o no sé, cosas normales de madrastra. Pero no, lo que dijo fue, «Ahora que vives bajo mi techo y comes mi comida, vas a tener que contribuir. Necesito que me des la mitad de tu sueldo cada quincena como renta». Me quedé callado porque honestamente no podía creer lo que estaba escuchando. Y cuando finalmente procesé lo que dijo, le pregunté, «¿Mi papá sabe de esto?». Y ella solo sonrió y dijo, «Fue idea de él en realidad».
Fui a la sala a confrontar a mi papá y él ni siquiera pausó el programa que estaba viendo. Le dije, ¿en serio tengo que pagarles renta? Tengo 15 años, papá. Y él solo se encogió de hombros y dijo algo como, tienes trabajo, así que puedes. Contribuir a los gastos de la casa es lo justo. No sabía qué decir, porque parte de mí entendía que técnicamente tenía sentido, pero otra parte, la parte más grande, estaba gritando por dentro que esto no estaba bien, que los padres se supone que cuidan de sus hijos, no al revés. Pero ¿qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Así que acepté porque no tenía opción. Al principio pensé que con pagar la renta sería suficiente, que me dejarían en paz el resto del tiempo. Pero, oh no, Ángela tenía otros planes. Como una semana después de implementar lo de la renta, llegué a casa después de la escuela, no tenía turno ese día, y encontré una lista pegada en la puerta de mi cuarto. Era una lista de tareas domésticas, tipo lavar todos los platos, limpiar todos los baños, aspirar toda la casa, lavar la ropa de todos, y cuando digo todos, incluía la ropa de ellos dos, obviamente. Había como 15 cosas en esa lista y al final decía que tenía que completarlas todas cada semana o habría consecuencias, sin especificar cuáles. Volví a confrontar a mi papá, y esta vez ni siquiera me dejó terminar de hablar. Solo dijo, haz lo que Ángela te pide y ya, no quiero dramas en esta casa. Los siguientes meses fueron básicamente un infierno constante. Tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana para arreglarme para la escuela. Llegaba a casa tipo 3 p.m., hacía tareas escolares mientras comía algo rápido que yo mismo había comprado con mi dinero. Me iba a trabajar a las 5 p.m. Regresaba a las 9 o 10 p.m. dependiendo del turno, y entonces tenía que hacer las tareas domésticas de la lista de Ángela antes de poder dormir. Muchas noches me quedaba despierto hasta la 1 o 2, limpiando baños o doblando montañas de ropa, y luego tenía que levantarme de nuevo a las 5:30. Estaba exhausto todo el tiempo. Mis calificaciones empezaron a bajar porque me quedaba dormido en clase, y había días en los que literalmente no sabía cómo iba a sobrevivir otro día más. Ángela me trataba como su sirviente personal. Me gritaba si los platos no estaban perfectamente secos, si encontraba un pelo en el baño después de que lo limpiaba, si su ropa no estaba doblada exactamente como a ella le gustaba. Mi papá nunca decía nada, simplemente se sentaba ahí viendo tele o en su teléfono ignorando todo lo que pasaba. Yo quería gritarle, preguntarle cómo podía permitir que me trataran así, pero tenía tanto miedo de quedarme sin lugar donde vivir que me guardaba todo adentro. Me sentía completamente solo en esa casa, como si fuera invisible excepto cuando Ángela necesitaba algo de mí. Lo que finalmente me hizo quebrar fue lo que pasó con mis propinas. Yo había estado guardando todas las propinas que me daban en la tienda en una caja de zapatos vieja que escondía en mi closet. No era mucho. Tipo tal vez juntaba 20 o 30 dólares a la semana en propinas, pero después de varios meses había logrado ahorrar como 500 dólares. Estaba súper orgulloso de ese dinero porque era la primera vez que lograba ahorrar algo. Y mi plan era comprarme zapatos nuevos, porque los que tenía literalmente tenían hoyos en las suelas, y cada vez que llovía mis pies quedaban empapados todo el día. Llegué del trabajo un viernes en la noche, y algo se sentía raro en mi cuarto, como si alguien hubiera estado ahí. Y cuando revisé mi closet, la caja de zapatos estaba vacía, completamente vacía. Salí de mi cuarto temblando de rabia, algo que nunca había sentido con tanta intensidad, y encontré a Ángela en su cuarto organizando su closet. Le pregunté directamente, ¿dónde está mi dinero? Y ella ni siquiera volteó a verme, solo dijo muy casualmente, lo usé para pagar unas cuentas. Deberías estar agradecido de contribuir a la casa. Le grité. Tal vez por primera vez en mi vida le grité a un adulto. Que ese dinero era mío, que yo lo había ganado con mi trabajo, que no tenía derecho a tomarlo. Ella se volteó y me miró con una cara que nunca voy a olvidar, tipo, desprecio mezclado con diversión, y dijo, mientras vivas en mi casa todo lo que ganes es mío, si yo decido que es mío. Y si no te gusta puedes largarte. Mi papá escuchó el grito y vino a ver qué pasaba. Y cuando le expliqué lo que Ángela había hecho, ¿sabes qué dijo? Dijo, no es para tanto, Caleb. Puedes ahorrar de nuevo. Deja de ser dramático. Esa noche lloré por primera vez en años. Me encerré en mi cuarto, me tiré en la cama, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Me sentía completamente derrotado, como si no importara cuánto trabajara o cuánto me esforzara, nunca iba a ser suficiente, nunca iba a poder salir de esa situación. Pensé en fugarme.
en irme a vivir con algún amigo o algo, pero sabía que eso solo causaría más problemas y probablemente terminaría en servicios sociales o algún lugar peor. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente, sábado en la mañana, tomé una decisión. Saqué mi teléfono, viejo que casi nunca usaba porque apenas tenía plan de datos, y busqué el número de mi mamá. No había hablado con ella en tipo 6 años, desde poco después del divorcio, cuando dejó de llamar y de intentar verme. Parte de mí la odiaba por abandonarme, pero otra parte, la parte desesperada, pensó que tal vez, solo tal vez, ella podría ayudarme. Me tomó como media hora juntar el valor para marcar el número, y cuando finalmente lo hice y ella contestó después del tercer timbre, lo único que pude decir fue: «Mamá, soy yo, Caleb. Necesito ayuda», antes de empezar a llorar otra vez. Mi mamá se quedó callada por un momento que se sintió eterno, y luego dijo: «Cuéntame qué está pasando, hijo». Y yo le conté todo, absolutamente todo. Desde la falta de comida hasta la renta que tenía que pagar, hasta Ángela robando mi dinero, hasta las tareas domésticas interminables. Le dije que estaba agotado, que no podía más, que necesitaba salir de ahí pero no sabía cómo. Ella escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé de hablar dijo algo que me dejó completamente congelado. Dijo: «Caleb, tu papá ha estado recibiendo pensión alimenticia de mi parte todo este tiempo. Le he estado mandando como $800 al mes desde el divorcio para tu manutención. Se supone que ese dinero es para ti, para tu comida, tu ropa, tus necesidades». No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi papá había estado recibiendo $800 mensuales específicamente para mí y me había dejado pasar hambre. Me había obligado a trabajar a los 15 años para sobrevivir cuando tenía dinero que legalmente debía usar para cuidarme. La rabia que sentí en ese momento hizo que lo de la noche anterior pareciera nada. Le pregunté a mi mamá por qué nunca había verificado que el dinero se estuviera usando correctamente, y ella admitió que había sido un error suyo, que había asumido que mi papá estaba cumpliendo con su responsabilidad, que cuando dejó de contestar sus llamadas sobre visitarme eventualmente, se dio por vencida, y solo siguió mandando el dinero, pensando que al menos eso ayudaba. Mi mamá me dijo que iba a hacer algo al respecto, que no me preocupara, que me sacaría de ahí. Colgamos y yo me quedé sentado en mi cama por no sé cuánto tiempo procesando todo. Sentía una mezcla rara de alivio, porque finalmente alguien me estaba escuchando y validando que lo que me estaban haciendo no estaba bien, pero también sentía terror de lo que mi papá y Ángela harían cuando se enteraran de que había llamado a mi mamá. Como 2 semanas después, llegaron los papeles legales. Mi papá fue servido con documentos de la corte mientras estaba en el trabajo, y llegó a la casa absolutamente furioso. Me gritó que cómo me atrevía a llamar a mi mamá, que era un malagradecido, que él me había dado un techo sobre mi cabeza todo este tiempo, y así le pagaba. Ángela estaba ahí también gritando que yo era un mentiroso, que ella nunca me había robado dinero, que yo estaba inventando cosas para causar problemas. Traté de mantener la calma, de no dejarme provocar, pero fue difícil porque parte de mí quería gritarles de vuelta todas las cosas horribles que me habían hecho. En lugar de eso solo dije: «Todo lo que le conté a mi mamá es verdad y lo puedo probar». Mi mamá había contratado a un abogado, y ese abogado me contactó directamente para pedirme evidencia de todo lo que había dicho. Empecé a juntar todo lo que podía: recibos de comida que yo había comprado con mi dinero, mensajes de texto donde Ángela me pedía más dinero además de la renta que ya le estaba dando, fotos con fecha de la lista de tareas pegada en mi puerta. También escribí lo que mi mamá llamó una carta de renuncia. Básicamente un documento detallando todo el abuso y negligencia, fechas específicas, cantidades específicas de dinero, todo lo que podía recordar. Fue doloroso escribir todo eso y ver mi vida de los últimos años resumida en páginas de trauma, pero también fue liberador de alguna forma extraña. El ambiente en la casa durante las semanas antes de la audiencia en corte fue insoportable. Ángela ya ni siquiera me hablaba, solo me fulminaba con la mirada cada vez que me veía. Mi papá alternaba entre ignorarme completamente y hacerme comentarios pasivo-agresivos sobre cómo había traicionado a la familia. Yo básicamente viví encerrado en mi cuarto cuando no estaba en la escuela o el trabajo, saliendo solo para ir al baño o agarrar algo de comer rápido. Dormía con mi puerta con seguro porque honestamente tenía miedo de que Ángela tratara de hacer algo para vengarse. Finalmente llegó el día de la audiencia. Tenía 16 años para entonces, casi 17, y estaba nerviosísimo. Nunca había estado en una corte.
y aunque el abogado de mi mamá me había preparado sobre qué esperar, seguía aterrado de que de alguna forma mi papá convenciera al juez de que yo estaba mintiendo o exagerando. La audiencia duró como 3 horas, y tuve que testificar sobre todo, contestar preguntas del abogado de mi mamá, del abogado de mi papá y del juez. Fue humillante tener que admitir frente a extraños que mi papá me había descuidado tanto, que había pasado hambre en su casa, que me habían tratado como sirviente. Lloré un par de veces durante mi testimonio, lo cual me dio vergüenza, pero el abogado de mi mamá después me dijo que eso probablemente ayudó porque mostró cuán real y dolorosa era la situación. Mi papá también tuvo que testificar, y verlo ahí tratando de justificar lo que había hecho fue casi cómico si no fuera tan triste. Dijo que el dinero de la pensión lo usaba para la hipoteca de la casa y servicios, que técnicamente eso contaba como gastos para mí porque yo vivía ahí. Dijo que me había puesto a trabajar para enseñarme responsabilidad, no porque no hubiera comida. Dijo que lo de la renta era para prepararme para el mundo real, que cobrarme no era ilegal. El juez no se veía convencido para nada, especialmente después de que el abogado de mi mamá presentó todos los recibos que yo había juntado mostrando que gastaba todo mi dinero en comida y necesidades básicas que mi papá debería haber estado cubriendo con la pensión. Cuando le tocó a Ángela, ella básicamente se hizo la víctima. Dijo que había tratado de ser una buena madrastra, que yo era rebelde y difícil, que había inventado lo del dinero robado porque no me caía bien. Pero el abogado de mi mamá la destrozó con preguntas específicas que ella no pudo contestar consistentemente, y se notaba que estaba mintiendo porque seguía cambiando su historia. El juez, en un punto literalmente la interrumpió, y le dijo que podía enfrentar cargos de perjurio si continuaba mintiendo bajo juramento, y después de eso, ella se calló bastante. El juez tomó un receso de como media hora para revisar toda la evidencia y deliberar, y esa media hora se sintió como la eternidad más larga de mi vida. Cuando regresamos a la sala, el juez dio su veredicto y literalmente sentí como si un peso gigante se levantara de mis hombros. Falló a favor de mi mamá, le otorgó custodia completa de mí con efecto inmediato, y ordenó a mi papá que le pagara de vuelta toda la pensión alimenticia mal utilizada de los últimos años, que sumaba como $50,000 o algo así. También dijo que iba a referir el caso a Servicios de Protección Infantil para investigar si había base para cargos criminales de negligencia. Salí de la corte con mi mamá y el abogado, y honestamente no sabía cómo sentirme. Estaba aliviado, obvio, pero también raro, como si no pudiera creer que finalmente había terminado. Mi mamá me abrazó en el estacionamiento y se disculpó como 1000 veces por no haber estado ahí para mí, por haber asumido que estaba bien, por no haber peleado más duro por mí cuando debía. Yo no sabía qué decirle porque todavía estaba procesando años de sentimientos contradictorios hacia ella. Pero en ese momento solo me dejé abrazar porque necesitaba sentir que alguien se preocupaba por mí. Tuve que regresar a la casa de mi papá una última vez para recoger mis cosas, y mi mamá y el abogado vinieron conmigo por si acaso. Ángela ni siquiera estaba ahí, creo que no quería verme, y mi papá tampoco dijo una palabra, solo se quedó en su cuarto con la puerta cerrada mientras yo empacaba lo poco que tenía. Me tomó tipo 30 minutos meter toda mi vida en 2 maletas y una mochila. Y cuando salí de esa casa por última vez, no volteé hacia atrás ni una sola vez. Ahora tengo 17 años, casi 18, y vivo con mi mamá en un apartamento pequeño pero cómodo. La relación con ella todavía está en proceso de reparación. No voy a mentir y decir que todo es perfecto porque todavía hay resentimiento de mi parte por los años que no estuvo, pero estamos trabajando en eso. Ella va a terapia conmigo cada 2 semanas, lo cual ayuda. Sigo trabajando en la tienda de conveniencia, pero ahora es por elección, no por necesidad, y estoy ahorrando para la universidad y para eventualmente mudarme solo. Mis calificaciones han mejorado porque finalmente puedo dormir suficiente y enfocarme en la escuela. Mi papá eventualmente tuvo que empezar a pagar lo que le ordenó la corte. Creo que le están descontando de su sueldo directamente. No he hablado con él desde que me mudé, y honestamente no tengo ganas de hacerlo. Tal vez algún día podré perdonarlo, no sé, pero ahora mismo simplemente no quiero tener nada que ver con él. Ángela y él siguen casados hasta donde sé, y supongo que se merecen el uno al otro. La semana pasada mi mamá me preguntó si estaba feliz, y la verdad es que no sé si puedo decir que estoy feliz todavía. Estoy mejor, definitivamente, y finalmente siento que tengo un futuro frente a mí en lugar de solo estar sobreviviendo día a día. Pero hay partes de mí que siguen enojadas, que siguen dolidas, que probablemente van a tomar años en sanar completamente.
Y supongo que está bien, que no tengo que estar perfectamente bien para que esto cuente como una victoria.